viene una de las partes más importantes del proceso de endoscopía, y lo más importante es esto, el reprocesamiento y desinfección de alto nivel de nuestros equipos, y para eso le voy a agradecer al enfermero Felipe Álvarez Reséndiz que nos platique de todas estas técnicas de desinfección. Adelante. Gracias. Bueno, esta sería una pequeña introducción a lo que les voy a hacer hablar el día de hoy. Un poquito de los temas. Y bueno, en cuanto a la desinfección de alto nivel, eso se refiere. ¿Escucha bien? ¿Sí? ¿Todo escucha bien? Okay, bueno, en cuanto a este tipo de procedimiento, se refiere a eliminar todo tipo de microorganismos, hongos y esporas en los equipos endoscópicos. Básicamente se utilizan en instituciones hospitalarias para evitar algún tipo de infección. Entre sus pequeñas características está que se realiza con agentes químicos líquidos. Ahorita les voy a hablar qué tipos de agentes y les voy a hablar acerca de un poquito de sus especificaciones que tienen cada uno de ellos. Este procedimiento va a eliminar bacterias, virus, hongos y esporas de todos los equipos para así evitar algún tipo de contaminación cruzada hacia otro tipo de paciente. Se puede realizar de forma manual o automática, también les voy a estar informando los tipos de cuáles son manuales y cuáles son automáticos, ¿vale? Y se utilizan dispositivos y superficies que entran en contacto con mucosa en pacientes y piel no intacta. A esto se refiere que no estaría entrando en contacto como con más que nada la piel, sino una mucosa dentro del cuerpo de un paciente. Les voy a hablar acerca de una pequeña clasificación que se utiliza en endoscopía, que es la clasificación de Spalding. Esta básicamente se divide en tres criterios, que son los críticos, semicríticos y no críticos. En cuanto a los no críticos son, ¿cómo se podría decir? Equipos los cuales entran con piel no intacta. A esto se refiere con muebles, ropa, cosas así que no están tan en contacto con el paciente ni ningún tipo de mucosas. Pasamos al semicrítico, que ahora sí se referiría a los equipos que están en contacto con mucosas, que sería como los endoscopios en este caso, ya sea una mucosa de colon o una mucosa de tubo digestivo alto, ¿vale? Y los críticos, aquí en este tipo de clasificación lo usamos porque son más tipo quirúrgicos, como bisturís o algún tipo electrónico que ya va a entrar en contacto directamente con la sangre del paciente. En este caso podrían decir, bueno, es que entonces el semicrítico y el crítico, cuando tú tomas una biopsia están en contacto con sangre, ¿no? Porque obviamente haces un corte en la mucosa. Pero no se refiere a estar en contacto directamente ni como que tan profundamente en ese tipo de procedimientos. Así que entonces aquí les voy a hablar del semicrítico. Ahí, inclusive en la aplicación requiere equipo de endoscopia y material termosensible, ya como saben que los endoscopios son sensibles al calor, ¿vale? Ahora, en cuanto al equipo personal, esto es muy importante ya que tan solo el estar expuesto a los, ¿cómo se podría decir?, jabones enzimáticos o el OPA, que son muy agresivos, si tú te expones mucho tiempo a este tipo de sustancias, te va a afectar. Por eso es que básicamente se usa un gorro quirúrgico, preferiblemente desechable, para que cada vez que tú laves uno te lo deseches, ¿vale? Porque obviamente si te llega un paciente en el cual se ocupó un endoscopio con VIH y tú sin querer o no tienes un buen cuidado, manoteas el endoscopio y se aplica en el pelo, para eso te va a cubrir el gorrito, ¿vale? Por eso es muy importante que sea desechable para no estarlo utilizando muchas veces. La mandíbula o bata también debe ser desechable. Gafas de protección, porque obviamente no quieres que algún tipo de bacteria te entre en los ojos, ¿no? Si es que te llegas a picar. Cubrebocas es muy importante porque de igual manera no quieres que ningún tipo de materia o algo así te entre en la boca, ¿no? Y guantes de igual manera desechables. Eso es muy importante y siempre deben de tenerlo en cuenta al momento de grabar un endoscopio.
Ahora sí les voy a hablar acerca de un poquito de los líquidos que se utilizan en un lavado. En primera instancia tenemos el detergente enzimático, nosotros usamos el Salicime, el cual contiene proteasa y tensioactivos. La proteasa se va a encargar de eliminar o destruir básicamente toda la materia fecal, como sangre, heces o mucosas. Y los tensioactivos lo que van a hacer es como tipo despegarlos, que no se queden adheridos al canal internamente del endoscopio. Por eso es que es muy importante que tengan esos dos enzimas, básicamente. En cuanto a la solución OPA, tiene un principio activo que es el ortotalaldehído al 0.55%, que eso se refiere a las siglas OPA. Eso es muy importante que lo reutilicen, lo pueden utilizar para un tiempo de 14 días. Más de eso pierde sus activos. Por eso es que es importante que siempre membretarlo para tener bien como una idea de cuándo es que se cambia nuevamente. También hay que tener cuidado, ya que cuando se abre uno nuevo es muy fuerte el olor, por eso es que se tiene que utilizar el cubrebocas, porque estás expuesto mucho tiempo a ese olor o a esa evaporización, te va a hacer mucho daño. Básicamente se utiliza en procesamiento de alto nivel para procesar equipos médicos, semicríticos, sensibles al calor y reutilizables. Es básicamente los endoscopios. Esa no es una solución, pero básicamente les añadí ahí al Scopory, que es que se utiliza para hacer una irrigación continua a los canales del endoscopio. Básicamente lo que les ayuda es a estar evitando los jirengazos que se le avienta al endoscopio, ya que muchas veces pues te puede lastimar, porque si vas a lavar 20 equipos en un día pues te puede lastimar, ¿no? En este caso se ocupa eso. Ahorita les voy a decir más o menos cómo se va conectando y su manera de funcionamiento. También el tiempo que se tiene que dejar en un equipo de endoscopia, ¿vale? Ok, ese es un punto muy importante que espero en otros lados no lo salten, y que es la importancia de la prelimpieza. Esto habla después de una exploración a un paciente. Siempre es muy importante que el médico tenga ya sea un vasito con jabón enzimático y una gasita para hacer una prelimpieza en el tubo de inserción una vez que estuvo dentro del paciente. Esto asegura que mientras en el proceso que tú lo estás llevando de una sala donde se ocupó con un paciente al equipo donde se lo va a hacer el lavado, esas enzimas, que es la proteasa y los enzimas, vayan despegando y vayan deshaciendo todo ese tipo de materia fecal, de sangre, lo que sea. Bueno, básicamente les explico, es nada más con una gasita, van a tener en su recipiente jabón enzimático, lo van a remojar y el médico va a hacer un barrido hacia abajo por el tubo de inserción, y después de eso así evitando que se vaya a contaminar en el transcurso al área de lavado, ¿vale? Después, en el mismo vasito, con los canales de succión e irrigación de agua, va a ser un pequeño aspirado para que obviamente el jabón enzimático entre en los canales de irrigación y en el canal de aire también, ¿vale? Ahora que les voy a explicar un poquito el procedimiento o paso a paso en cuanto al lavado endoscópico. Esto es un poquito de lo que les explicaba en la presentación anterior. Se va a hacer un pequeño barrido en el tubo de inserción, después una pequeña aspiración, y siempre es muy importante desconectar el endoscopio. Ahorita actualmente tenemos equipo 190, que esos primeros siempre antes de desconectarlo directamente tiene en la pantalla táctil, debe de tener dos botones, uno que es primero para finalizar la exploración y otro que es desconexión del endoscopio. Siempre primero se finaliza y después se desconecta el endoscopio, ya que puedes causar un problema si lo desconectas directamente sin haber finalizado la exploración. Ahora, en equipos 180 o anteriores es muy importante que no se les vaya a olvidar su tapón hermético, porque si no se lo ponen y le entra una gota de agua o de cualquier materia fecal, se va a descomponer el endoscopio, ya que esa es la parte directa que va conectada al equipo, ¿okay? Bueno, y básicamente está en un equipo 180 y su tapón hermético, ¿vale? Y aquí está la consola que va conectada al endoscopio. Ahora, nosotros utilizamos pequeñas como tinas. Siempre es importante que deban de saber cómo enrollar bien el endoscopio, ya que si lo hacen como tipo S, pueden dañar las tensiones de los endoscopios. Por eso siempre que deben de seguir las líneas en circular para evitar dañar el endoscopio. Ahora, segundo, van a llenar su tarja. Siempre deben de, en un equipo de lavado, ver que su tarja sea lo profundamente necesario para cubrir bien el endoscopio, ya que eso viene en la guía. Siempre el endoscopio debe estar totalmente cubierto con agua, ¿vale? Ahora está el probador de fugas, que es básicamente un dispositivo que irriga aire continuamente. Se va a conectar en el enchufe del endoscopio
En este caso, ese es un 190, pero si ven, en el 180 lo tienen el tapón hermético. Esa es la pequeña diferencia. Una vez conectado ya lo pueden sumergir. Se va a prender el probador de fugas y se va a sumergir el endoscopio. Tienen que ver que esté totalmente sumergido. Una vez esto, se prende el probador de fugas y empieza a irrigar ahí. Una vez hecho esto, se va a hacer la posterior prueba de fugas. Con una jeringa van a, de 20 preferiblemente, porque si van una de 5 no es suficientemente la irrigación de agua que va a cubrir totalmente el endoscopio, ¿vale? Primero se va a hacer en el canal de succión. Si ven ahí el circulito, está en el punto de arriba, que es donde se utiliza para succionar el endoscopio. Luego en el canal de irrigación de agua, que es la imagen en medio, y posteriormente en el canal de trabajo, que es donde están las pinzas y cualquier tipo de instrumento. Una vez hecho eso, y ves que no salga ninguna burbuja, básicamente una prueba de fugas te va a indicar si el equipo está perforado, va a empezar a soltar burbujas bajo del agua. En tú que ya comprobaste que con la jeringas no está soltando ningún tipo de burbuja, ya puedes pasar al siguiente paso, que sería probar las angulaciones. En este, con el control, ya sean todas las angulaciones, primero una retrospección, que es la imagen de la izquierda, y luego los siguientes ángulos, ¿vale? En eso es muy importante que presten mucha atención, porque muchas veces dices, bueno, se perforó del tubo de inserción, pero también se puede perforar de los controles. Por eso es importante que debe estar sumergido en el agua, porque si nada más está sumergido el tubo de inserción, pero además queda descubierto en el aire, tú no te vas a dar cuenta si está burbujeando. Y eso tú puedes decir, bueno, está completamente bien el endoscopio, pero en realidad tiene una fuga. Y tú lo vas a seguir utilizando y básicamente vas a utilizar o vas a empeorar ese tipo de fugas. Una vez hecho esto, se puede apagar el probador de fugas, se desconecta del endoscopio y ahora pasamos al jabón enzimático. Esta es básicamente la guía del CIME, requiere que se use de 8 a 14 mililitros por litro de agua. Teniendo en cuenta que una tarja de, bueno, al menos las que usamos acá son de 14 litros, le estamos echando aproximadamente 110 mililitros de jabón enzimático. Esto siempre deben de verificar bien para que, dependiendo del agua que ustedes van a utilizar en su tarja de agua, sea el jabón, porque si le ponen menos, no está cumpliendo su efecto necesario, ¿vale? Ahora, van a agarrar, una vez hecho esto y ya echaron el jabón enzimático a la tarja, van a agarrar un pequeño cepillo, el cual tiene el largo necesario para pasar por los 3 canales del endoscopio. Primero, de igual manera, vas por el canal de succión de agua, van a meterlo y una vez van a comprobar que salga, déjame ver esto acá. Bueno, este canal es muy importante porque tiene 2 funciones. La primera va a ser en un ángulo recto, para que va a salir del lado que va conectado al endoscopio, de la consola. Siempre deben de tener mucho cuidado porque llega un punto en el que cuando va a salir se atora un poquito y genera presión. ¿Por qué? Porque va a ser una curva. Deben de tener cuidado de no meterlo de recto directamente porque ustedes mismos pueden también perforar el equipo. Pero es que se hace con cuidado y ya cuando vayas a sentir un poquito de presión empiezas a meter más lentamente. Y luego va a ser un ángulo de 45 grados. Esto va a salir hacia al tubo de inserción. De igual manera, con mucho cuidado porque si perforas el tubo de inserción se va a encontrar. Por últimamente, este cepillo tiene dos lados. El lado distal tiene un pequeño cepillito que, como se podrán dar cuenta, no es delgado como el otro. Este es para limpiar el tubo de instrumentación. Con esa van a limpiar el tubo de instrumentación con un pequeño barrido, meten en el cepillo y lo sacan. Si es que llega a salir sucio, esto no tiene una cantidad de veces necesaria. Tú puedes decir, bueno, lo hago una vez, pero si una vez lo haces y te sale sucio, lo tienes que volver a hacer hasta que el cepillo salga completamente limpio. En caso de que quede madera fecada o cosas así muy pegado al cepillo, lo sacas, lo lavas con tu mano y ya ves que quedó limpio, lo vuelves a intentar. Si vuelve a salir sucio, así lo haces hasta que vuelva a salir limpio, porque no estarías dejando sucios los paneles de trabajo del endoscopio, ¿vale? Ahora se procederá a tomar una gasa, de igual manera se va a limpiar, siempre como empezando de lo limpio a lo sucio. En este caso el lado más limpio sería lo que va conectado a la consola, ¿vale? Empieza a hacer un pequeño barrido, luego por los controles hasta terminar por el tubo de inserción, que sería la parte más sucia, ya que es la que entra al pasillo, ¿vale? Ahora van a manejar el puente. Siempre es muy necesario que no se les olvide esto, si no se estaría completando el circuito de irrigación de agua, ¿vale? De esa manera se va a conectar.
Tiene un cierto truco, bueno, no es truco, sino simplemente su manera de conectarlo, que tienes que hacer presión y un pequeño barriba, porque cuando lo presionas no entra, presionas y haces el barrido hacia arriba, para que se bloqueen los canales de irrigación, ¿vale? Y al final tiene un depósito que va en el canal de instrumentación. Así de esta manera se va a conectar una pequeña manguera, luego al lado que va conectado a la consola de endoscopía, y por último un taponcito que va a los canales, ¿vale? Este pequeño paso que ven abajo a la izquierda, ese es el canal secundario de irrigación de agua. Este nada más lo traen los 190, los 180 para abajo no lo traen. Por eso es que deben de ver que bien, hay diferentes tipos de marcas de mangueritas de Olympus, que están para los 180 y para los 190. En caso de que manejen 190, no vayan a querer poner un 180 porque dicen, bueno, ya está conectado de los tres lados, pero le faltaría ese y por ahí se va a estar jugando el agua. No estaría completando el circuito que se necesita para una buena limpieza. Ahora sí, el Scope Body. Básicamente, si se puede ver en la imagen, tiene 12 minutos, que es lo que se necesita estar con irrigación continua para que sea un buen lavado. Ahora, la tarja con jabón enzimático, una vez conectada, van a meter el irrigador de agua que viene conectado al Scope Body y van a ponerle a empezar. Ahora aquí va a ser 1 minuto con agua sucia, 1 minuto con agua limpia, ¿vale? Y también 1 minuto con aire. Esto se refiere a que primero, una vez con el agua sucia, por así decirlo, que acaban de meter el endoscopio, van a poner 1 minuto y el Scope Body va a empezar a jalar agua y va a inyectar en los canales del endoscopio. Una vez hecho eso, sacan la pequeña como filtro que está jalando agua del agua para que ahora sea aire, y así básicamente va a ser el endoscopio por dentro de toda el agua sucia. Una vez hecho eso, vacían su tarja y ahora es con agua limpia. De igual manera, 1 minuto agua, 1 minuto aire. Cabe recalcar que siempre debe haber un cambio de guantes, una con sucia, una con limpia y después una con el OPA. Por eso ahorita les voy a explicar. Una vez que se llena el agua con agua limpia, van a hacer el minuto con agua y el minuto con aire. Una vez hecho eso, van a vaciar su tarja y ahora sí pasaríamos al OPA. Ok, una vez hecho esto, siempre deben de tener cuidado de la manera en el agarre del endoscopio, porque tienen que ser de igual manera siguiendo la forma del endoscopio, que es en círculos, y siempre cuidando el tubo de inserción, que es básicamente donde contiene la cámara, los lentes y todo eso, porque es un vidrio también, y si colea y esto es de metal y lo llegas a romper, básicamente estás rompiendo todo el endoscopio. Esa es la manera correcta de cargar un endoscopio. Los controles pueden ir libres, siempre teniendo en cuenta la parte que va conectada a la consola, y tal vez ahí no se aprecia, pero tienen también tener cuidado de, como les digo, el tubo de inserción donde están las cámaras, cargarlo con otra mano también. Después se va a meter en el OPA. Una vez sumergido, ahí van a empezar, vuelven a conectar su Scope Body y le ponen 12 minutos. Ahora sí, ahí van a correr los 12 minutos que se requieren en la guía para una completa desinfección. La guía dice que son 6 minutos mínimo, pero 12 minutos máximo. Nosotros usamos los 12 minutos máximo para que se limpie muy bien el endoscopio, ya que si no, preferimos que no quede ningún tipo de pues, bacteria o hongo, ¿no? Si nos usamos el tiempo máximo, que sean los 12 minutos. Solo van a hacer su cambio de guantes, porque eso se usa con el agua limpia, y ustedes pueden decir, bueno, es que es agua limpia, pero aún así debe de cambiarse los guantes. Siempre es con agua sucia, agua limpia, y cuando vas a tener contacto con el OPA, ¿vale? Una vez llegando en ceros el Scope Body, a veces te indica, tiene un pequeño sonido, como una alarma que te va a indicar cuando ya se termine el tiempo, para que tú así prestes atención y no vayas en lo que estás lavando tu equipo, no te quedes sumergido también más de lo que se debería de utilizar el OPA. Una vez hecho esto, agarran el endoscopio bien y ya vuelven a llenar su tarja. Su tarja es importante que la usaron limpia, la desechen. No van a decir, es que está limpia, la voy a usar. Siempre deséchenla y vuelven a llenar su tarja con agua limpia y con ese van a recoger el OPA, ¿vale? Una vez el endoscopio sumergido, vuelven a dejar 1 minuto con agua limpia y 1 minuto con aire. Esto para eliminar todo exceso de OPA que se quedó en el equipo, porque tampoco puede quedarse con ese residuo. Una vez hecho eso, ya pueden desconectar su fuente y pueden desconectar sus tubos que el Olympus les da para la inserción, ¿vale? Para el circuito de lavado. De esta manera, mi compañero me va a tomar una foto, que es cómo se escurre el equipo. Porque muchas veces dices, bueno, nada más cargo el equipo, le hago de ladito y ya se le va a salir el agua. No,
tienen que alzarlo a una altura considerable para dejar caer todo el agua. Porque una vez, si es que queda algún rastro de OPA o algo así, te va a manchar. Entonces, de esa manera, procurando siempre con tu mano izquierda tener lo que va conectado a la consola y el tubo de inserción y los controles de levantarla, para así que todo el agua que quedó dentro salga por el tubo de inserción, ¿vale? Y siempre es importante que tengan unos pequeños estantes con la altura necesaria, ya que, como saben, el panendoscopio es más corto que un colonoscopio, entonces tienen que tener la altura bien para que el colonoscopio no pegue en el suelo. Exactamente. Bueno, aquí les hablo acerca de un pequeño almacenaje. Los equipos de estudio de reprocesamiento deben ser almacenados en armarios de dimensiones adecuadas. Nosotros tenemos armarios que es uno para panendos y uno para colon, pero como saben deben de tener las diferentes medidas y alturas. En este caso, también deben de colgarlos de una manera correcta, no pueden dejar que nada pesado esté orbitando en este caso. De esa manera están viendo que tiene dos compartimentos, por así decirlo, y uno es para el lado que va conectado a la consola. Porque en este caso, si tú lo dejas colgando, es mucho peso para el endoscopio. Entonces, básicamente estás dañando de igual manera el tubo de inserción. Si tú dejas colgando la que va conectada a la consola, es mucho peso para el tubo. Y básicamente con el tiempo vas a dañar el tubo de inserción. Debe de estar a una temperatura ambiente, porque como saben, los endoscopios son sensibles al calor. Y bueno, básicamente un enteroscopio que es mucho más largo, como un colonoscopio, siempre es importante tener en cuenta que si no le da el alto de la altura, enrollarlo bien sin forzar el endoscopio, ¿vale? Ahora, aquí les voy a hablar acerca un poquito de lo que es manual de automática. Existen unas pequeñas lavadoras de endoscopios. Estas básicamente lo que hacen es semi-automatizar, aunque diga que es totalmente automática, sí lo hace, pero nada más es la irrigación continua. Básicamente tú de todas maneras tienes que hacer la prueba de fugas con la jeringa. Eso no te inhibe en que dices, bueno, ya lo meto y ahí lo dejo. No, te inhibe a seguir haciendo la prueba de fugas, porque esto no te va a decir si es que tiene un equipo de fugas o no. Tú tienes que agarrar tu jeringa y de igual manera hacer la prueba de fugas. O sea que por eso es que dicen, bueno, que son lavadoras automáticas, son siempre automáticas, porque si no te inhibe el hecho de que sigas teniendo que hacer la prueba de fugas. Aunque obviamente son más costosas y, como te digo, no hacen todo el procedimiento automáticamente. La jeringa, que es la que vas a usar para la prueba de fugas, antes de que se sacara el Scopory, todo era manual. Básicamente tú tienes que estar irrigando continuamente, vacías la jeringa, la vuelves a llenar, vacías la jeringa, la vuelves a llenar, para, de una manera semi-continua, porque no continua, porque no que tú llenas la jeringa y sigues tirando de la irrigación. Es la única manera de lavar los endoscopios, hasta que salió el Scopory, que ya es una manera automática de continuamente estar irrigando agua, para así evitarte pues el cansancio, y básicamente no es el mismo volumen de agua que tú vas a inyectar con una jeringa que con el Scopory, que continuamente saca el agua. Ahora, un punto muy importante es separar los endoscopios de tubo digestivo alto del tubo digestivo bajo. No puedes mezclar en una misma tarja lo que vas a lavar de tubo digestivo alto en un tubo digestivo bajo, ya que son diferentes tipos de mucosas y diferentes tipos de bacterias que pueden encontrar. Porque tú puedes decir, bueno, acaban de lavar en un panendoscopio VIH. Y ahí vas a meter entonces el colonoscopio y de todas maneras se sigue infectando. Llegas, un compañero puede llegar y que no sabe que tiene VIH, que está haciendo para tu boca, cosas así, pues se va a contagiar. Entonces básicamente es muy importante que separen tubo digestivo alto y tubo digestivo bajo. El tubo digestivo alto me refiero a panendoscopios, broncoescopios. Y tubo digestivo bajo se refiere a un colonoscopio básicamente, que es el que hace. Es un punto muy importante a la jeringa. Bueno, aquí están los 4 jefes que tenemos aquí en la diagnóstica. Siempre se hace un punto a destacar muy importante, es que dentro de nuestro programa de seguimiento de calidad es que se le hacen pruebas de cultivo a los endoscopios cada 2 meses, y es aleatoriamente. Ellos llegan, agarran aleatoriamente endoscopios y se van a hacer un prueba de cultivo. También un punto importante es que cuando, como les decía, se detecta una exploración a un paciente con VIH, SIDA, COVID o Cándida, este procedimiento debe durar 10 minutos más en su reprocesamiento, siendo 10 minutos más sumergidos en el OPA. También un punto muy importante aquí es que se tenga mucha comunicación en cuanto a compañeros, porque el compañero que está en procedimiento tiene que tener la iniciativa, o bueno, más bien la obligación de decirle a un padre, ¿sabes qué? Este paciente es VIH positivo.
porque el compañero que está en lavado no estuvo en el procedimiento y él desconoce si es que tiene VIH o SIDA el paciente. Y él tal vez es muy cuidadoso haciendo el lavado, pero se salpica tantito y él piensa que es pura agua, ¿no? Y en realidad tiene algún tipo de estas enfermedades. Por eso es muy importante tener ese tipo de protección. Nunca se les debe de olvidar, es que ahorita hace mucho calor y se me olvida de colocar. No lo quiero usar. No, siempre es muy importante tener ese tipo de protección. Gorros, gogles, cubrebocas y bata. La bata también es muy importante. Bueno, como les decía, quiero debatir un poco más su lavado, ¿vale? Su reprocesamiento. Y bueno, eso sería todo. Para toda esta plática me basé en las guías oficiales de la ASGE y la ESGE, que son básicamente las guías de endoscopía gastrointestinal americanas, ¿vale? Toda esa información la pueden encontrar en sus guías y los tiempos del mismo reprocesamiento. Si requieren una información más detallada, las guías sin ningún problema se las pueden decir, ¿vale? Que bueno, básicamente les expliqué todo lo importante de un reprocesamiento. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Ninguna? ¿Preguntas? De veras, ahorita sí suéltense con todo, porque como les mencioné, esta es la parte más importante de todo el proceso de endoscopía, porque es la mayor seguridad para nuestros pacientes, pero también para nosotros mismos, estamos cuidando. Y esto sí requiere una capacitación continua, constante. Aquí hablamos un poquito equipos de Olympus, pues porque nosotros trabajamos en lo personal con equipos Olympus, pero sabemos que hay otras marcas, que algunas variantes de los equipos podrán tener, pero en general es el mismo reprocesamiento para todos, en general, ¿no? Y es el mismo reprocesamiento, como les decía, para todas las marcas, se siguen los mismos protocolos. Duodenoscopios probablemente tendrán sus variantes, porque ahora ya traen en las puntas desechables. Probablemente también el manejo del duodenoscopio es la parte donde más ha habido contaminaciones más importantes, que son las cuestiones que más debemos de estar vigilando. Si ustedes me preguntaran, yo sé que en algunos hospitales tienen sus máquinas de lavado, pero si somos ecológicos, gastan el doble de agua, gastan o consumen el doble de químicos, de detergente, de OPA, y hay estudios que ya ven qué diferencia hay entre un lavado manual contra un lavado con lavadora, y realmente no es una diferencia significativa el hecho de que haya menos contaminación de los equipos. Los equipos se siguen contaminando igual, y probablemente una lavadora también se puede contaminar con el equipo y no nos estamos dando cuenta y sale peor. Entonces, si lo hacen bien manualmente, estén seguros de que el lavado o el reprocesamiento estuvo bien. Aquí tenemos la oportunidad de que sí, un día se asigna a una persona especial, y ese día solamente está dedicada al lavado del equipo y al cuidado del equipo. Y así evitamos de que entren de una sala a otra y evitamos esa contaminación. Entonces, si pueden, dentro de las posibilidades, pues asignar siempre a una persona que nada más esté ese día asignada al lavado y desinfección del equipo y el cuidado. Perfecto. Que no, porque pues a mí me toca entrar a ayudar, lavar y todo, pues ni modo, pero cuando lo hagan, sí, protéjanse. ¿Sí? Esa es una parte fundamental. ¿Algún comentario más? En cuestión de economía, entre el lavador y el Scope Body, por lo que escuché, tiene como la misma función, pero el nuevo descubrimiento es ahorita el Scope Body. ¿Es más conveniente? El Scope Body te hace el reprocesamiento que hace lo mismo la máquina automática, pero pues es mucho más sencillo, más económico, y aparte el consumo de los líquidos es mucho menor. Costo-economía, sí, es mejor que tener una lavadora.
Y les digo, y esto de tener lavadoras automáticas no evita que se pueda contaminar el lavado automático, ¿sí? Y aparte te detiene a veces. Los minutos son iguales, los tiempos de lavados y de desinfección son los mismos, pero a veces, de repente, en el Hospital General, cuando alguna vez estuve, que ya teníamos las reprocesadoras, me metía en dos equipos diferentes, sin querer, y me atoraban en tiempos también. Entonces, esto lo tienen que ir considerando también en tiempos de espacios, de atención del paciente, etcétera, etcétera. Y mañana vamos a reforzar estos, en el taller, aspectos de reprocesamiento, ¿no? Que también es una parte muy importante y que a veces obviamos o saltamos pasitos que antes eran muy obvios y que de repente se nos pasan. Ay, ya te lo estás pasando, no. Por eso es que hay que estarlos vigilando a las personas que están haciendo el lavado, de repente para volverles a decir, regrésate a este paso, que este paso ya se te estaba olvidando. Entonces, aquí sí, en esta parte, la educación continua es bien, bien importante, es parte fundamental. Pues gracias, Felipe.